Entrevista del día en Nada que Perder. Lo decíamos antes de la tanda, ya estamos por aquí con el doctor en Ciencias Sociales, Carlos Santos, especialista en temas ambientales, quien ya nos ha visitado en otras oportunidades. Buenos días, Carlos, y gracias por venir en esta jornada, que igual sigue siendo una jornada feíta. Buenos días, muchas gracias por la convocatoria. Te decíamos, bueno, zafaste porque con la alerta roja te zafabas de venirte hasta el estudio. Sí, con la alerta roja no íbamos a tener movilidad. Les contaba que ayer me sorprendió en la Facultad de Ciencias Sociales con el aula llena de estudiantes, porque cuando entramos era alerta naranja, claro, que no tocaba la roja Montevideo, y después cambió, entonces fue toda una movida. Eso sí, ayer de tardecita fue complicado, eso de qué se hacía, ¿no? Sí, y la consecuencia uno se queda pensando siempre, ¿no? Sí, porque en realidad quedó un montón de gente saliendo al mismo momento, del mismo lugar. Claro. Son decisiones difíciles, pero bueno, está bien, el cuidado sobre todo, ¿no? Carlos, justamente queríamos empezar por hablar de este asunto, ¿no? Que ya comentábamos ayer mientras transcurrían estos episodios y se lanzaba la alerta. Todo esto que ha sucedido estos últimos días de lluvias tan intensas, de viento, muchas zonas inundadas, ¿no? Ayer decía quien estaba por Dinagua, José Valles, y Santayana, Dinumet, bueno, que los pisos, los suelos ya no estaban pudiendo absorber, ¿no? Toda esta agua. ¿Qué vínculo tiene esto con el famoso cambio climático? Bueno, es una expresión local de estas transformaciones climáticas globales, ¿no? Y la mala noticia es que estas situaciones están instaladas, y lo que va a suceder es que van a empeorar, ¿no? O sea, porque las transformaciones del clima son irreversibles. Todas las discusiones que hay en torno a los protocolos internacionales de cambio climático es para evitar que esto se agrave. Pero la reversibilidad de esto, si se comienzan a tomar medidas ya, va a llevar muchísimo tiempo para que volvamos a una situación climática como la que estábamos acostumbrados, digamos, anteriormente. O sea, este tipo de eventos van a ser cada vez más presentes. Este tipo de eventos, y piensen ustedes hace un año como estábamos, ¿no? Hace un año estábamos entrando en el peor ciclo de la sequía que tuvimos, el ciclo de los 3 años de la sequía. O sea, estábamos entrando a quedarnos sin agua potable. Y ahora estamos con localidades sin agua potable, pero por las precipitaciones, por las lluvias, ¿no? Y con campos anegados, con problemas de movilidad, con gente fuera de sus hogares. Digamos, estas situaciones van a ser cada vez más dramáticas, cada vez más graves, cada vez más frecuentes. Entonces lo que es necesario es empezar a adaptarnos, no individualmente, sino en nuestras infraestructuras, en los desagües, digamos, de las casas, de las calles, en estar conectados para poder reaccionar ante situaciones de este tipo. Esas son, digamos, situaciones que están instaladas. Y después lo que es necesario, digamos, es eso que les planteaba antes, revertir el proceso de cambio climático a nivel global. El problema es que eso es una escala que nos desborda, ¿no? Pero para lo cual es necesario empezar a tomar medidas. Sí. Sabemos que en Canelones, en algunas zonas, hay algunos vecinos que desarrollaron su propio sistema de alertas. ¿Cómo funciona esto? Sí, es muy interesante. Nosotros hemos venido trabajando desde la universidad con la Asamblea Popular en Defensa del Agua del río Santa Lucía, que es un colectivo que está allí organizado del año 2013 en torno a un centro cultural y a una radio comunitaria, que en 2013, ustedes recuerdan aquel evento que tuvimos de mal sabor del agua potable, y bueno, eso generó un nucleamiento ahí de vecinos y de vecinas que luego empezaron a enfrentarse a otros problemas relacionados con el agua, como las inundaciones. En Santa Lucía había habido eventos aislados de inundaciones, la famosa inundación del 49, que todas nuestras abuelas y las personas adultas recuerdan, pero luego no habían tenido eventos tan dramáticos como los que empezaron a suceder cada vez más frecuentes. Y comenzó a afectar eso a la trama urbana de la ciudad, muchos vecinos desplazados, como está pasando ahora, digamos, en Santa Lucía, que es donde está además la proximidad de nuestra toma de agua potable para toda la zona metropolitana. Y ellos comenzaron a desarrollar su propio sistema de información y de alertas vinculado con este espacio de la radio Pica, y es muy interesante, ¿no? Y lo han hecho en base al conocimiento de algunas personas que digamos que tienen o más edad o más vínculo con la dinámica del río. Entonces ya saben que cuando el agua llega a determinada altura hay que tomar determinadas medidas de evacuar de determinadas zonas, y han generado un sistema de monitoreo comunitario del avance del río que es realmente muy, muy potente, ¿no? Y que realmente ha logrado que en esta inundación la gente haya actuado con anticipación y que se haya evitado una situación dramática como se había vivido en la inundación anterior.
Entonces, digamos, esto es algo que se ha desarrollado mucho en algunas provincias de Argentina, en la provincia de Buenos Aires en particular, que es el sistema de alertas tempranas, de base comunitaria, involucrando a los actores locales en cada lugar, ¿no? O sea, además del seguimiento y del monitoreo nacional, es necesario que la gente esté conectada y conozca su entorno, porque básicamente lo que permite esto anticipar hasta dónde va a crecer el río, qué medidas hay que tomar, es básicamente el conocimiento. ¿Esto estaría bueno que se implementaran en demás departamentos, en los demás departamentos? Y bueno, en el entendido de que este tipo de cosas van a suceder y que van a ser cada vez más frecuentes, sería necesario, ¿no? Obviamente depende mucho también de las escalas y del entorno. Quizás en las comunidades pequeñas, en las ciudades, en las localidades más pequeñas, es mucho más fácil porque hay comunidades más integradas y dinámicas, digamos, un solo curso de agua. En las ciudades más grandes, en las regiones donde hay que desplazarse mucho de un lugar a otro, quizás es más complicado. Pero sería bueno conectar eso y sobre todo recuperar los saberes que tienen las personas que viven en esos entornos y que saben que, digamos, que si el río llega hasta determinado lugar, a la mañana siguiente va a estar todo inundado, ¿no? Y evitar situaciones problemáticas o complicadas. Sí, pensaba que, claro, en el caso del río eso debe ser más evidente, como decías, para quienes de repente hace muchos años que viven allí, que ya lo tienen, ¿no? Estudiado, ya lo han visto, pero hay otras situaciones, ¿no? Climáticas, meteorológicas, que debe ser difícil determinar, sobre todo si no se tiene conocimiento, y con esto que estamos hablando también de lo imprevisible, de lo imprevisible, ¿no? Claro, y de la rapidez con la que ocurre, ¿no? Solo todo lo que tiene que ver con vientos, tormentas eléctricas, digamos, es algo que es mucho más dinámico. Ahí es interesante también pensar en que la dinámica de los arroyos es mucho más variable que la de los ríos. Los ríos son mucho más estables porque en general son cauces de agua caudalosos, digamos, no más o menos estables, pero a veces un arroyo que para alguien que va de la ciudad le parece que es un hilito de agua que no pasa nada, empieza a precipitar y eso se desborda y puede ser riesgoso, ¿no? Conocemos situaciones que han sucedido en varios cursos de agua de este tipo, entonces es necesario comenzar a instalar programas de concientización, de conocimiento de los cursos de agua. No sé si recuerdan en Montevideo cuando en toda la zona de Malvin se inundó, y en realidad es porque había arroyos que están entubados, digamos. En toda la ciudad, en toda la zona metropolitana, hay arroyos que están por debajo de la trama urbana, y es necesario saber que están ahí y que van a empezar a desbordarse, ¿no? Varios de los eventos de inundación que hemos visto, en algunos casos puede ser que sea por un tema de alcantarillas con problemas de mantenimiento, pero en otros casos son los arroyos que emergen, ¿no? que se desbordan y que salen de su cauce, y eso es necesario empezar a contemplarlo en las medidas de... Pasa que ahí es mucho más difícil todavía pensar en soluciones, ¿no? Es mucho más difícil, pero tenemos que asumir que esto vino para quedarse. Pero no hay que también, no sé si profesionalizar es la palabra, mejorar quizá el sistema de alerta institucional más allá de las iniciativas que surgen de los vecinos. Yo creo que sí. Me parece que son situaciones difíciles, ¿no? No me gustaría estar en el lugar de los técnicos que están trabajando en este momento, pero creo que el ejemplo de ayer fue un poco confuso, ¿no? Donde hubo una alerta de Inumet por un lado y la decisión de presidencia, que me parece razonable, pero que se tomó al mismo tiempo y casi que en paralelo por otro, ¿no? Entonces como que la comunicación eran dos tipos de alerta y la gente estaba en dudas. Entonces me parece que sí, habría que unificar eso y que quizá buscar la manera de que llegue de una manera más extendida a la población. Pero insisto, son situaciones realmente muy difíciles de prever. Bueno, y una de las grandes preocupaciones justamente con este tipo de cambio climático tiene que ver con el agua potable, ¿no? Porque con la sequía que vivimos el año pasado, realmente alertó a la ciudadanía toda y empezamos quizás a poner el foco en otros lugares que antes no se ponía tanto sobre la mesa, y bueno, por eso queríamos tratar el tema del proyecto Neptuno también con vos. Correcto. Porque bueno, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió las instancias donde 4 académicos y también Carlos Dárdano de la Asamblea del Agua, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, iban a exponer, ¿no?, sobre este proyecto Neptuno, tras la presentación de un recurso administrativo por parte de Redes Amigos de la Tierra, que fueron quienes promovieron esta instancia. Ahora esto se suspendió
a solicitud del Ministerio de Ambiente, también a solicitud de OCE. ¿Cuánto afecta la postura de organismos estatales, ¿no? ¿Cuánto afecta a la ciudadanía, a la comunidad científica, a las organizaciones ambientales? Que se haya suspendido esto, que no se quiera hablar sobre estos temas. Yo creo que es un síntoma, un detalle que tenemos que tomar para analizarlo con preocupación, con gravedad, ¿no? Es realmente muy rara la argumentación de tanto del Ministerio de Ambiente como de OCE para solicitar la suspensión, ¿no? Yo lo pienso como una estrategia jurídica, ¿no? para demorar el recurso antes de que sea lo que realmente las autoridades piensan. Porque si es lo que las autoridades piensan, estamos en un problema gravísimo, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, el fundamento de la suspensión de esta instancia, que es la presentación de los testimonios de estas personas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es la falta de imparcialidad de los técnicos, ¿no? Y eso es un argumento que se cae por su propio peso. O sea, hoy en día toda la ciencia es parcial, toda la ciencia está comprometida. Eso es una discusión que en términos de filosofía de la ciencia, epistemología, está saldada, digamos, en todo el mundo. Son muy pocos los actores que reclaman una neutralidad del conocimiento científico. Entonces, digamos, no es un argumento válido plantear que la posición de dos de las personas convocadas no es parcial, ¿no? No es imparcial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes saben cómo se dan los procesos de autorización ambiental en Uruguay? Sí, ¿no? Pero si podemos recordarlo, está bueno. Cuando una empresa, vamos a hablar, por ejemplo, de una fábrica de celulosa, un tren, ¿sí? Ese tipo de emprendimientos que tenemos en nuestro país, grandes, quiere hacer una obra, quiere modificar una obra, tiene que solicitar una autorización ambiental. Las autorizaciones ambientales las da el Ministerio de Ambiente. Para eso se presenta un estudio de evaluación de impacto ambiental. Ese estudio lo presenta la empresa. Contrata a un equipo técnico que es el que realiza el estudio, y con eso el Ministerio de Ambiente toma la decisión. O sea, los técnicos del Ministerio de Ambiente evalúan el informe presentado por la empresa y deciden si se autoriza o no que se instale una fábrica de celulosa, la ampliación de un puerto, un tren, una fábrica de productos químicos en determinado barrio, ¿no? O sea, el Ministerio de Ambiente permanentemente está lidiando con información parcial, porque es información que es contratada por las empresas que llevan adelante estos emprendimientos. Entonces, ¿cuál es el problema de que las organizaciones sociales trabajen con algunos técnicos de la universidad o del sistema científico? Porque hay una colega, estamos hablando de Marcela Achcar y Luis Auriot de la Facultad de Ciencias, Claudia Piccini del Instituto Clemente Estable, el Centro Clemente Estable, que es dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, del Poder Ejecutivo, no es la Universidad de la República, y Danilo Ríos, que es docente de la Facultad de Ingeniería. Y después me voy a referir al representante de las organizaciones sociales, digamos, pero ¿cuál es el problema? O sea, lo que tiene que hacer el ministerio es convocar, en todo caso, a otros técnicos que opinen distinto y que el procedimiento judicial permita la confrontación de visiones técnicas. Sí, pero además entiendo, no sé, Carlos, tú me corregirás, ¿no? Pero que una cuestión es que se tenga posición sobre ciertos datos, pero otra cosa son los datos la per se. Información propiamente, claro. Y en ese sentido, digo, la ciencia y los datos científicos que aportan estos académicos van más allá de su visión a propósito del proyecto. Por ejemplo, digamos, uno de los elementos que está en el expediente judicial, en el que está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un artículo que escribieron dos de los implicados, Marcela Achcar y Luis Auriot, junto con Bernardo Zabaleta, que es un diagnóstico de la floración de cianobacterias en toda la zona donde va a estar instalada la supuesta planta potabilizadora que implicaría el proyecto Neptuno. Ese dato es indiscutible, o sea, son imágenes satelitales que dan cuenta de cuáles son las cianobacterias colocadas en ese lugar en diferentes momentos del tiempo. Y lo que se discute allí es el origen de esas cianobacterias. Entonces, digamos, quienes van a tomar la decisión desde el punto de vista judicial deberán basarse en los elementos técnicos, más allá de las valoraciones o los compromisos que tengan los científicos, que por suerte los tienen. O sea, yo creo que hay que salir de esa idea y pensar que
siempre que vemos una posición científica va a haber un compromiso detrás. Algunos estarán comprometidos con las empresas, con el mercado, habrá otros comprometidos con las organizaciones sociales, digamos, pero cada uno se supone que va a trabajar desde el punto de vista técnico de la mejor manera posible. Pero lo otro que me parece grave es que con la impugnación de estas dos personas se anulan toda la presentación de testigos a la causa, sí, ¿no? Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y eso incluye a uno de los representantes de las organizaciones sociales, que es, como mencionabas, Carlos Dárdano, de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, justamente este colectivo que yo les mencionaba. Que esta organización representa a toda la sociedad civil en las comisiones de Cuenca y en los consejos regionales de recursos hídricos que nuestra ley dispone para la gestión de las aguas. Entonces, digamos, por la vía de los hechos, lo que está sucediendo es que se está desconociendo el aporte que, por otro lado, el Estado reconoce de las organizaciones sociales para discutir la gestión integral de los recursos hídricos en Uruguay. Entonces, es realmente la consecuencia que tiene esta acción del Ministerio y de OCE es realmente grave, y creo que forma ya un patrón de conducta de parte de diferentes organismos del Estado en desconocer los aportes técnicos y otro tipo de saberes que deberían ser tomados en cuenta en la gestión del agua, como pasó, por ejemplo, en el caso de la impugnación de la obra de la Intendencia de Maldonado con la Rambla de Punta Colorada, ¿no? Donde la Intendencia de Maldonado hizo una denuncia penal contra 2 de los testigos que eran docentes reconocidos de la Facultad de Ciencias. O sea, hay una práctica sistemática de silenciamiento de las voces técnicas disidentes con la posición del Estado. Y eso es muy riesgoso, va en contra de todos los compromisos internacionales que ha asumido el Estado uruguayo de acceso a la información pública, la pluralidad de la información a la hora de la toma de decisiones, la participación de los actores sociales en la toma de decisiones, y es realmente un paso atrás, me parece muy grave. Entonces podemos decir que el Ministerio de Ambiente no ha estado abierto a recibir opiniones o críticas de organizaciones de la sociedad civil o desde la academia, por ejemplo, sobre sus políticas. Bueno, y si lo pensamos en todo lo que fue la crisis hídrica, ¿no? Si ustedes recuerdan, hubo muy pocas instancias de la Comisión de Cuenca de Río Santa Lucía, y las únicas proposiciones de política que fueron llevadas a esos espacios fueron de las organizaciones sociales, ¿no? Todos los colectivos que estaban representados en la Comisión de Cuenca plantearon la necesidad de que hubiera tanques cisternas distribuyendo agua potable en la zona periférica, donde la gente no tenía recursos para comprar agua embotellada. Digamos, otra serie de medidas que implicaban, por ejemplo, suspender la exportación de agua y canalizar esos recursos a los sectores que no tenían acceso al agua potable, y eso no fue escuchado. O sea, hay una práctica sistemática de desconocimiento de las posiciones técnicas que no son acordes a lo que está proponiendo el gobierno, y de las voces sociales que están planteando alertas o cuestionamientos a estas iniciativas. Uh-huh. Después, si se lee el informe ambiental que fue elaborado por OCE y que se entregó allí al Ministerio de Ambiente, surge que se detectaron 143 impactos en las distintas fases del proyecto, que esto podría afectar el hábitat, provocando ahuyentamiento y eliminación de individuos que componen la fauna del lugar, y, como vos decías, también la detección de floración de cianobacterias. Esto obviamente en los meses cálidos, ¿no? ¿Qué tan relevantes son estas observaciones que hace este informe de OCE? Ese informe, y de nuevo, para conectar con la discusión anterior, es el estudio que la empresa contrata, que el consorcio que se llama Aguas Pero a pesar de ser contratado... Claro, porque es lo que decíamos antes, los datos, la información es inocultable, está ahí. El informe tiene problemas, pero reconoce una gran cantidad de impactos que son realmente preocupantes para el emplazamiento de un sistema de agua, de potabilización de agua que no conocemos en Uruguay. ¿Sí? Que es tomar agua del río de la Plata y reservarla en una laguna artificial, que se llama polder en inglés, y que es la reserva de agua dulce que va a haber que gestionar como si fuera un lago artificial, ¿no? Con determinados mecanismos hidrológicos que en Uruguay no conocemos, no hemos aplicado esa tecnología en otro lugar. Entonces hay una gran cantidad de incertidumbres asociadas a la gestión de lo que va a suceder allí, vinculado además con dónde se van a depositar los residuos del proceso de potabilización.
El proceso de potabilización, además de limpiar el agua, genera una gran cantidad de acumulado de lodos, ¿sí? De residuos que se quitan del agua, y que hay que hacer una disposición final de esos lodos. Entonces, eso en el estudio no está determinado claramente cómo se va a gestionar, dónde se va a ubicar, quién se va a hacer cargo de eso, si va a ser la empresa privada, si va a ser OCE, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de elementos que hay que observar con mucho detenimiento, y para lo cual es necesario, de nuevo, contraponer visiones técnicas. La ciencia avanza a partir de la discusión de visiones técnicas. No es que vamos a escuchar solamente a los que piensan de acuerdo con nosotros y de esa manera vamos a alcanzar la verdad. Digamos. Eso es un relato de la ciencia que desde el siglo XIX, digamos, no tiene lugar. Entonces es preocupante que el Ministerio y OCE estén embarcados en esta posición. ¿Cuál es el problema justamente con este polder que va a tener allí el agua, ¿no?, contenida? Porque estamos diciendo que básicamente esta planta sería para apoyar, ¿no?, a la que ya tenemos, sobre todo en los meses cálidos. Y bueno, y es allí donde entiendo que se generan mayores problemas. Bueno, son los mismos problemas que conectábamos con la discusión en torno a la ley de riego, y que es qué pasa cuando se generan embalses de agua, cuando un curso de agua es detenido, ¿no? Bueno, en determinadas condiciones climáticas y en el estado actual de las cuencas en Uruguay, donde hay una gran cantidad de saturación de nutrientes, o sea, de productos vinculados a la actividad agropecuaria que se utilizan para fertilizar el suelo, por ejemplo, ¿no? Cuando eso escurre hacia los cursos de agua y uno detiene el curso de agua, se generan condiciones para el crecimiento de algas, de cianobacterias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos lagos artificiales, eso se multiplica exponencialmente. En este caso sería agua del Río de la Plata, que ya tiene esos aportes de nutrientes del río Paraná y del río Uruguay. Se va a extraer el agua del Río de la Plata, se la va a colocar en un lago artificial de 200 hectáreas, y ahí, cuando aumente la temperatura, van a estar todas las condiciones dadas para que haya, además de las cianobacterias de la costa, que el propio lago artificial genere cianobacterias. Y lo que no está claro es cómo se está pensando, cómo se está proponiendo desde el consorcio de empresas gestionar ese lago para que eso no suceda. Y las autoridades no han dado respuestas al respecto, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es muy contradictorio con el argumento de que ese sistema va a ser el soporte del abastecimiento de agua para la zona metropolitana cuando se necesite en mayor cantidad, o sea, cuando haya sequía y cuando haya aumento de temperatura, en la temporada estival. Y ese momento es el que todos los informes técnicos indican que es el momento más probable de crecimiento de cianobacterias en la costa y en ese lago artificial. Entonces, es como, digamos, es otra de las grandes contradicciones que tiene el proyecto Neptuno en sí mismo. Y teniendo en cuenta la zona donde se va a aplicar el proyecto y los mecanismos que va a utilizar, ¿en ese lugar corre riesgo la potabilidad del agua? Sin duda, sin dudas. Esperemos que no se aplique. Esperemos que el proyecto, digamos, que la sensatez y la posición de las organizaciones sociales y de los técnicos que vienen advirtiendo esto lleve a que se revoque la iniciativa, ¿no? Pero sí, es una zona donde todos los estudios indican que no hay condiciones para la potabilidad. Y nosotros digamos, ahí, además de las cianobacterias, está el tema de la salinidad, que lo vivimos el año pasado con la crisis que generó la sequía, ¿no? O sea, la tercera parte de los días del año, las condiciones de salinidad hacen que esa agua no sea potabilizable. Por eso se va a generar esta laguna artificial, ¿no? Claro. O sea, la laguna artificial, el polder, es la reserva para los días en que el agua del Río de la Plata esté más salada, ¿no? Entonces, de nuevo, en las condiciones de cambio climático que estamos atravesando, cuando puede haber bajantes históricas de los ríos Paraná y Uruguay, la intromisión salina del océano sobre el estuario puede ser mayor, eso puede generar que sea aún mayor la cantidad de días de salinidad y que esa reserva, si funciona bien, tampoco resista, ¿no? Entonces es una, digamos, no es un buen lugar, no es una inversión que sale mucho más cara que otras iniciativas o que si le hiciera el propio Estado. Entonces, digamos, para la sociedad uruguaya no es un negocio. Y pensemos que, digamos, esto lo hemos planteado varias veces, pero yo creo que es muy importante, ¿no? La contabilidad de
del ente de agua potable en Uruguay, de OCE, es una sola. Entonces, vamos a estar afectando a usuarios y usuarias del sistema de agua potable de Artigas, de Salto, para financiar una mala obra que debería atender la situación de la región metropolitana, ¿no? Entonces, esto puede tener afectación sobre la tarifa a las personas en todo el país. Me parece que es una decisión realmente riesgosa de tomar en estas condiciones, y que hay argumentos sobrados para que no se dé lugar a ello. Hablabas de otras iniciativas. ¿Existen otras iniciativas que son una mejor opción entonces? Bueno, se han planteado varias, ¿no? De hecho, OCE tiene, digamos, planteadas varias iniciativas. La más conocida de ellas es la represa en Casupá, ¿sí? En la cuenca alta del río Santa Lucía, pero hay otras, como por ejemplo la posibilidad de establecer una planta potabilizadora en el arroyo Solichico, que es donde está el mayor crecimiento del Solichico, en Parque del Plata, que es donde está la región que más ha aumentado en demanda de agua potable y que permanentemente en la temporada estival tiene problemas por el aumento de la población en la temporada. Entonces, eso sería una solución mucho más razonable, implicaría además una cuenca donde hay condiciones para mejorar la calidad ambiental de esa cuenca, una cuenca interna. Entonces, digamos, hay otra serie de medidas que podrían ser más razonables en zonas más apropiadas y de menor costo que esta, y por supuesto lo que se ha planteado reiteradamente, ¿no? Que no viole la Constitución, que no sea una iniciativa privada. Carlos, para cerrar hay un tema que queríamos mencionar contigo, por lo menos da para profundizar, pero está esto, ¿no?, del memorando que firmaron el gobierno y la empresa H&G Global para la construcción allí, ¿no?, de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. ¿Este anuncio se puede tomar en serio? ¿Puede ser algo que demore muchísimo en concretarse o que incluso no se llega a concretar? Todas las opciones. Sí, forma parte de esta nueva dinámica que han tomado los estados de firmar acuerdos de igual a igual con empresas transnacionales. Es un entendimiento que por ahora no tiene consecuencias, pero fue lo mismo que sucedió con el contrato que firmó el Estado uruguayo con UPM. O sea, en la medida en que haya intereses y que esto se consolide y que el Estado le asegure condiciones a las empresas, es probable que esto suceda, ¿no? Estamos siguiendo desde el equipo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la República, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, la situación de Tambores, en el departamento de Paysandú, donde también hay una iniciativa de una empresa alemana para instalar una planta que en realidad le llaman de hidrógeno verde, pero en esto, digamos, de la ciencia, tratando de avanzar sobre el conocimiento de cosas novedosas, hemos descubierto que no es hidrógeno verde, sino que en realidad es metanol. O sea, lo que se genera en una primera instancia hidrógeno verde a partir del agua y luego se convierte ese hidrógeno en metanol, que es un combustible que se puede trasladar y se va a llevar a Alemania, ¿no? Con el argumento de que es un combustible verde, que es un combustible que no genera emisiones de CO2. Pero ahí lo preocupante, y yo no conozco el detalle del caso de Paysandú, pero asumo que es lo mismo, es la utilización de agua subterránea, de agua dulce, para la producción de una energía que se va a consumir fuera de nuestro territorio, ¿no? Eso puede llegar a comprometer otros usos del agua en la región. Y en el caso de Tambores, una de las preocupaciones que tienen las comunidades que están allí asentadas en esa zona de Tacuarembó es la posibilidad de que se esté afectando el agua del acuífero guaraní. O sea, una de las reservas más apreciadas de agua dulce del planeta, las estaríamos exponiendo a la utilización extractiva, como se hace con el oro, con otros minerales en otros países, ¿no? Es como una especie de modelo de la minería aplicado, en este caso, a nuestro recurso principal, que es el agua. Es realmente grave por el impacto que puede tener, por lo poco que se sabe de esta tecnología, y que está todo conectado también con estos temas de geopolítica, ¿no? O sea, tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania, la necesidad de fuentes energéticas, sobre todo en Alemania, pero también en otros países de Europa, que ha acelerado el interés de algunos actores empresariales para el desarrollo de estas tecnologías energéticas. Carlos Santos, doctor en Ciencias Sociales, especialista en temas ambientales, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. Gracias a ustedes. Gracias.